Historia 1. El escondite. Tenía 15 años cuando ocurrió. Era un viernes por la noche a finales de septiembre, en ese periodo en que el frío empieza a instalarse de manera definitiva, pero todavía no ha llegado del todo. Mis padres habían salido a cenar con unos amigos de la familia y me dijeron que no volverían hasta tarde. Tenía la casa para mí solo. Invité a mi vecino y mejor amigo Carlos, que tenía mi misma edad y vivía al otro lado de la calle. Normalmente nos quedábamos en el sótano jugando a videojuegos o viendo películas, pero esa noche nos aburrimos de las opciones habituales. En algún momento Carlos propuso jugar al escondite. Al principio me pareció una idea infantil, pero lo habíamos jugado antes con un grupo y había sido bastante divertido. La casa era pequeña, pero tenía muchos rincones buenos para esconderse, especialmente en la oscuridad. Apagamos la mayoría de las luces para hacerlo más emocionante. La única que dejamos encendida era la de la cocina. Las reglas eran simples: nada de salir al exterior, nada de subir al desván ni meterse en el espacio bajo el suelo. El sótano, los dormitorios, los armarios y debajo de los muebles eran todo válido. Carlos quería esconderse primero, así que me tapé los ojos en el salón y conté hasta 50. Escuché sus pasos al principio y luego el silencio. Terminé de contar y anuncié que iba a buscarle. Empecé por la cocina porque estaba justo ahí, pero no había ningún buen escondite. Comprobé detrás de la puerta del sótano y luego fui por el pasillo. El baño estaba vacío. El armario junto a la puerta de entrada, nada. Subí las escaleras. El suelo crujía bajo mis pies y cada pequeño sonido me ponía tenso. Revisé primero el dormitorio de mis padres, mirando debajo de la cama y detrás del armario. Nadie. Fui por el pasillo hasta mi habitación. Estaba desordenada, pero no lo suficiente para que Carlos se escondiera. Revisé el armario y debajo del escritorio de todas formas. Nada. Eso dejaba el cuarto de invitados al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio esperando que Carlos saltara para asustarme, pero la habitación estaba oscura y en silencio. Entré y miré alrededor. Me agaché para mirar debajo de la cama. Nada. Abrí el armario, vacío. Pensé que quizás estaba en el sótano y volví a bajar. Revisé detrás de las lavadoras y en el espacio de almacenamiento bajo las escaleras. Estaba a punto de rendirme cuando finalmente lo encontré hecho un ovillo detrás de unas cajas. Se rió y me preguntó cuánto tiempo había tardado. Le dije que demasiado. Luego cambiamos. Él contó y yo me escondí. Subí las escaleras y me deslicé debajo de la cama del cuarto de invitados, bajando la falda de la cama para cubrirme. El corazón me latía fuerte mientras estaba tumbado en la oscuridad. Escuché a Carlos subir unos minutos después, sus pasos lentos y pesados en el suelo. Abrió primero la puerta del baño, luego entró en el dormitorio de mis padres. Después de un rato, los pasos vinieron por el pasillo hacia donde yo estaba. Podía escucharle respirar mientras entraba en el cuarto de invitados. Se detuvo cerca de la cama. Contuve la respiración. Sus zapatos se arrastraron sobre la moqueta. Luego silencio. Un silencio largo. Pensé que lo había descubierto y que estaba a punto de levantar la falda de la cama, pero en cambio se marchó. Me quedé tumbado ahí unos minutos más, esperando escucharle llamarme para decir que había ganado, pero la casa permaneció demasiado silenciosa. Finalmente salí de debajo de la cama. Bajé esperando encontrarle en el sofá, pero no estaba ahí. Le llamé diciendo que el juego había terminado. Una voz vino del sótano diciendo que estaba ahí abajo. Pensé que me estaba tomando el pelo. Fui a la puerta del sótano, la abrí y grité hacia las escaleras. Él gritó de vuelta que todavía me estaba buscando y me preguntó dónde me había escondido. Eso me revolvió el estómago. Le dije que ya había salido y que estaba de pie en la cocina. Un segundo después le escuché subir las escaleras. Apareció en la luz y me miró confundido. Me preguntó cómo había subido tan rápido.
Le dije que había estado debajo de la cama del cuarto de invitados todo el tiempo. Frunció el ceño y dijo que estaba seguro de haber revisado esa habitación. Dijo que pensaba haber escuchado a alguien moverse dentro, que creía haber oído respiración. Le dije que me había quedado completamente inmóvil. Discutimos un poco sobre ello, pero al final lo dejamos pasar. Jugamos otra ronda, pero durante todo el tiempo me sentí inquieto. Cada crujido de la casa me hacía saltar. En un momento, mientras contaba, creí escuchar algo arriba, como un golpe sordo, pero cuando busqué estaba vacío. Encontré a Carlos en el cuarto de la lavadora. Seguimos jugando hasta que los dos nos cansamos. Luego nos sentamos en el sofá del salón y volvimos a poner la televisión. Fue entonces cuando los dos nos quedamos paralizados. Desde arriba llegó un golpe fuerte, como algo pesado cayendo al suelo. Carlos preguntó si eran mis padres. Le recordé que todavía estaban afuera. El vello de mis brazos se erizó. Nos quedamos sentados esperando, pero la casa volvió al silencio. Carlos dijo que quizás algo se había caído de una estantería. Quería creerle, pero entonces, mientras estábamos sentados escuchando, los dos lo oímos con claridad. Un crujido lento de tablas del suelo, el sonido de alguien caminando por el pasillo de arriba. Nos miramos el uno al otro sin que ninguno se moviera. Le susurré que quizás deberíamos ir a ver. Carlos negó la cabeza, pero si alguien había entrado, no podíamos quedarnos sentados ahí. Le dije que se quedara detrás de mí y agarré el atizador de la chimenea que había junto al sofá. Fuimos hacia las escaleras y empezamos a subir sigilosamente. La casa estaba tan silente que podía escuchar mi propia respiración. Los peldaños gemían bajo nuestro peso. Cuando llegamos arriba, señalé hacia el cuarto de invitados. La puerta estaba cerrada. Sabía con certeza que la había dejado entreabierta. Nos quedamos ahí paralizados. Luego, desde detrás de la puerta, llegó un sonido. Un arrastre lento, como tela deslizándose sobre la moqueta. Carlos me susurró que deberíamos irnos. Yo también quería, pero la curiosidad y el miedo me mantenían en el sitio. Levanté el atizador y extendí la mano hacia el pomo. Las manos me temblaban, y no lo digo solo para dramatizar el relato. Empujé la puerta rápido. La habitación estaba oscura, pero podía distinguir la silueta de la cama y el armario. No había nadie. La puerta del armario estaba entreabierta. Me acerqué mientras Carlos se quedaba en el umbral. Abrí el armario de golpe. Dentro no había más que abrigos y cajas. Los dos soltamos unas risas nerviosas, fingiendo que todo había sido nuestra imaginación. Pero justo cuando nos giramos para salir, escuchamos otro sonido. Esta vez no era arriba, era abajo, el sonido de la puerta de entrada abriéndose y cerrándose. Nos quedamos paralizados de nuevo. Carlos me susurró que había alguien en la casa. Sentí que el estómago me caía a los pies. Corrimos por el pasillo y nos agachamos en mi habitación, con las luces apagadas. Apreté el atizador con fuerza. Escuchamos, y al principio no había nada. Luego llegaron pasos tenues en el primer piso. Quería llamar a la policía, pero mi teléfono estaba en el sofá donde habíamos estado sentados. Le susurré a Carlos que quizás podíamos salir por la ventana, pero era demasiado pequeña. La única salida era por el pasillo, pasando por las escaleras. Los pasos se iban acercando. Escuchamos abrirse la puerta del sótano. Luego los pasos bajaron uno a uno por las escaleras del sótano. Los dos exhalamos de alivio. Quien fuera había bajado al sótano, así que aprovechamos ese momento para correr. Bajamos las escaleras a toda velocidad, cruzamos la cocina y salimos por la puerta trasera al jardín. No paramos hasta llegar a la casa de Carlos al otro lado de la calle. Sus padres estaban en casa y cuando les contamos lo que pasó, llamaron a la policía. Los agentes registraron mi casa de arriba a abajo. No encontraron nada, ninguna señal de entrada forzada ni de nadie escondido en el sótano. Nos dijeron que probablemente era la casa asentándose o nuestra imaginación disparada por el juego, pero Carlos y yo sabíamos lo que habíamos escuchado. Sabíamos que había alguien dentro. Durante semanas después no pude dormir bien.
Cada crujido me hacía pensar que había alguien en el pasillo. Esa fue la última vez que jugué al escondite. Ya somos demasiado grandes para eso de todas formas. Carlos y yo nunca hablamos mucho de aquella noche, pero a veces cuando nos miramos, sé que los dos estamos recordando lo mismo. Nunca supimos quién estaba dentro. Miserablemente, quizás un ladrón que se dio cuenta de que aún estábamos en casa y decidió irse. Todo lo que sé es que aquella noche el escondite nos enseñó lo terrorífico que puede ser darte cuenta de que no estás solo en tu propia casa. Historia 2. El bosque. Crecí en un barrio que daba directamente a un tramo de bosque. Las casas quedaban a un lado de la calle y detrás de ellas no había más que árboles durante kilómetros. Cuando éramos pequeños, un grupo de nosotros solíamos juntarnos casi todos los fines de semana. En verano nos quedábamos fuera hasta tarde, a veces hasta que nuestros padres nos llamaban a gritos para que entráramos. Uno de nuestros juegos favoritos era el escondite. Normalmente jugábamos en los jardines traseros y en el borde del bosque. De día era divertido, pero de noche era diferente. Los árboles absorbían la luz y todo tenía el mismo aspecto en todas las direcciones. Eso era lo que lo hacía aterrador, y eso era lo que lo hacía divertido. La última vez que jugué al escondite en ese bosque tenía 14 años. Era agosto, caluroso y húmedo incluso de noche. Éramos 5, yo, mi amigo Tomás, su hermano pequeño Marcos y 2 chicos de más abajo en la calle, Javier y Enrique. Decidimos jugar fuera porque hacía menos calor que en el sótano de alguno. La regla era sencilla. Podías esconderte en cualquier jardín o en el bosque, pero tenías que quedarte suficientemente cerca como para escuchar cuando el buscador anunciara el final de la ronda. Javier se ofreció para buscar primero. El resto echamos a correr. Yo me adentré en el bosque con Tomás. Nos separamos en cuanto pasamos la primera fila de árboles. Me agaché detrás de un tronco caído con el corazón latiendo fuerte, aunque solo era un juego. Podía escuchar a Javier gritando los números en el jardín, su voz resonando en la noche. Cuando terminó de contar, todo quedó en silencio. Grillos a mi alrededor, hojas moviéndose con el viento, me quedé quieto y agachado. Al cabo de un rato escuché pasos entre las hojas. Se movían entre los árboles. Pensé que era Javier. Contuve la respiración y esperé a que pasara. Los pasos se detuvieron no muy lejos de mí. Quien fuera estaba ahí de pie. Esperé a que llamara o se volviera a mover, pero no lo hizo. Se me erizó la piel. Casi susurré para preguntar quién era, pero entonces recordé las reglas. Si me delataba, perdería, así que me quedé quieto. Finalmente los pasos se reanudaron. Crujieron entre las hojas, moviéndose más adentro del bosque. Escuché hasta que no pude oírlos más. Me asomé por encima del tronco, pero estaba demasiado oscuro para ver lejos. La luz de la luna solo iluminaba las copas de los árboles. Me quedé escondido unos minutos más antes de cansarme de esperar. Salí y empecé a volver hacia los jardines. Mientras caminaba, escuché a Javier anunciar que la ronda había terminado y que todos salieran. Volví corriendo y encontré a los demás ya en el jardín. Javier había encontrado a Tomás y a Enrique, pero no a mí ni a Marcos. Marcos salió del bosque un minuto después, cubierto de tierra, riendo y diciendo que nadie le habría encontrado. Les conté que había estado detrás del tronco y que casi me pillaron cuando alguien pasó muy cerca de mí. Pero Javier puso cara de confusión. Dijo que nunca había llegado tan adentro del bosque. Dijo que solo había dado vueltas cerca de los primeros árboles y luego había encontrado a Tomás agachado junto a una valla. Le pregunté entonces quién era el que había pasado por mi lado. Todos se encogieron de hombros. Lo dejamos pasar y seguimos jugando. En la siguiente ronda me tocó buscar a mí. Conté en voz alta contra un árbol mientras los demás se dispersaban. Cuando terminé, busqué primero por los jardines. Encontré a Enrique detrás de un cobertizo y a Tomás en unos arbustos.
Luego entré al bosque a buscar a Javier y a Marcos. El bosque estaba en silencio excepto por los insectos. El haz de mi linterna oscilaba entre los árboles. Escuché con atención, intentando detectar movimiento. Después de un rato vi a Marcos agachado junto a un tronco. Grité que lo había encontrado y él echó a correr de vuelta riendo. Solo quedaba Javier. Me adentré más, llamando para que supiera que me acercaba. Entonces lo escuché de nuevo. Pasos, lentos, pesados, moviéndose en la oscuridad. Venían de justo delante de mí. Apunté la linterna en esa dirección, pero los árboles eran muy densos. Caminé cerca intentando no hacer ruido. Los pasos se detuvieron. Esperé. Los nervios ya no eran de juego, eran otra cosa. Entonces escuché la voz de Javier a mis espaldas anunciando que la ronda había terminado. Me giré. Ya estaba caminando de vuelta hacia el jardín. Confundido, le pregunté si acababa de estar delante de mí. Dijo que no, que había estado escondido cerca de la casa todo el tiempo. El estómago me dio un vuelco. 2 veces había escuchado a alguien moverse en el bosque que no éramos ninguno de nosotros. Me dije que probablemente era un animal, pero los pasos habían sonado humanos, demasiado pesados para un mapache o un zorro, incluso para un ciervo. Jugamos unas rondas más. Cada vez que me escondía no podía quitarme la sensación de que había alguien más ahí afuera. Seguía escuchando ruidos tenues entre los árboles, ramas partiéndose, hojas crujiendo. En un momento incluso creí ver una sombra moverse entre los troncos, pero cuando apunté la linterna no había nada. Los demás no parecían notar nada. Seguían riendo y corriendo. Yo intenté actuar normal, pero el nudo en el estómago no desaparecía. En la última ronda de la noche, Javier quería esconderse en el bosque de nuevo. Todos nos dispersamos, como antes. Yo no quería alejarme, así que me quedé cerca del borde. Me agaché en la hierba alta. Podía ver el tenue resplandor de las luces del porche entre los árboles. Escuché la voz lejana de Javier contando. Cuando terminó, de nuevo silencio. Después de unos minutos escuché algo que me dejó inmóvil. Un susurro, una voz baja, demasiado suave para distinguir las palabras, pero estaba cerca. Todo mi cuerpo se tensó. Me asomé por encima de la hierba, pero el bosque estaba vacío. Escuché con fuerza, pero el susurro había parado. Un momento después escuché pasos de nuevo. Pasaron junto a mí y se adentraron en los árboles. Me quedé tumbado temblando. Entonces Javier anunció que el juego había terminado. Todos los demás salieron riendo y sacudiéndose la tierra. Yo volví lentamente con el corazón todavía acelerado. Les dije que había escuchado a alguien susurrando, pero todos se rieron y dijeron que intentaba asustarles. No discutí, pero sabía lo que había escuchado. Nos sentamos en el jardín de Tomás después bebiendo refresco y hablando. Fue entonces cuando Marcos preguntó si alguien más había visto al hombre. Todos nos paramos y lo miramos. Dijo que mientras estaba escondido, había creído ver a un hombre alto de pie en el bosque. Que el hombre no se movía, solo estaba ahí parado, mirando. Javier le dijo que estaba loco. Enrique lo descartó con una carcajada. Pero a mí me sentí mal el estómago, porque le creía. Terminamos la noche poco después. Cada uno se fue a su casa. Me quedé tumbado en la cama mirando el techo sin poder dormir. Seguía escuchando el susurro en mi cabeza, el crujido lento de pasos entre las hojas. Nunca volví a jugar al escondite en ese bosque. Todavía hoy, cuando escucho hojas crujir bajo los pies en la oscuridad, pienso en aquella noche. Pienso en el hombre que Marcos dijo haber visto. Pienso en los pasos que no eran de Javier y en el susurro que sigo sin poder explicar. Me digo que probablemente era alguien que pasaba por ahí. Quizás era alguien que vivía en ese bosque. Todo lo que sé es que cuando te escondes en un bosque oscuro, nunca sabes realmente quién más está escondido contigo. Historia 3. Keith. Era un sábado caluroso de julio. Tenía 14 años y vivo en la zona rural de la región.
El jardín trasero de mi casa es enorme, acres de césped abierto, árboles y un viejo cobertizo de almacenamiento en el borde del terreno. Mis amigos y yo pasábamos casi todos los días de verano ahí fuera. Ese día éramos yo, Rubén, Jorge y Adrián. Estábamos jugando al baloncesto en la canasta que mi padre había instalado cerca del garaje. Jugamos durante 1 hora más o menos hasta que todos estábamos cansados, sentados en el césped, sudados y bebiendo agua. Fue entonces cuando vimos al chico. No lo reconocimos. Venía caminando desde el camino de tierra que pasa por delante de mi casa. Parecía tener unos 16 años, mayor que nosotros y más alto también. Tenía el pelo negro y algo revuelto, y llevaba una camiseta gris y vaqueros a pesar del calor. Todos dejamos de hablar cuando lo notamos. Caminó directamente hacia nosotros como si ya nos conociera. Preguntó si queríamos igualar los equipos y jugar 3 contra 3. Ninguno respondió de inmediato. Finalmente Adrián le preguntó quién era. El chico dijo que se llamaba Quique, que vivía un poco más arriba por la carretera y que estaba paseando por el bosque cuando nos había visto. Todos nos miramos. Yo llevo toda mi vida aquí y nunca había visto a ese chico. Mis amigos tampoco, pero parecía suficientemente normal. Adrián le preguntó si quería jugar al baloncesto. Quique negó la cabeza y propuso jugar al Manhunt en su lugar. Dijo que mi jardín era perfecto para eso, porque había muchos sitios donde esconderse. En ese momento, ninguno de nosotros le dio mayor importancia a ese comentario, pero en retrospectiva, debería haber sido una señal de alarma. ¿Cómo sabía ese chico nada sobre mi propiedad? Todos aceptamos. Sonaba más divertido que quedarse parado en el calor. Nos dividimos en 2 equipos. Quique se ofreció de inmediato para estar en el equipo que buscaba. Dijo que le encantaba ser el buscador. Así que Quique, Adrián y Jorge buscaban, y yo, Rubén y Benjamín nos escondíamos. Adrián dio una patada a un balón de fútbol como señal de inicio. Echamos a correr por el jardín mientras los buscadores se tapaban los ojos y contaban. Rubén fue hacia la línea de árboles y luego corrió hacia el lateral del garaje. Yo no quería esconderme en el bosque todavía, así que fui al cobertizo de almacenamiento. Siempre huele a gasolina y madera vieja dentro. Encontré un montón de lonas plegadas en el rincón, me metí debajo de una y me quedé quieto. Estuve debajo de la lona al menos 10 minutos, aunque se sintió como mucho más. Nadie venía. Empecé a pensar que quizás los buscadores se habían rendido, pero entonces la puerta del cobertizo chirrió al abrirse. La lona se arrancó de mí de golpe. Supongo que era un escondite demasiado obvio. Miré hacia arriba y vi la cara sonriente de Adrián. Los dos volvimos al patio. Unos minutos después apareció Benjamín. También lo habían encontrado. Eventualmente volvieron Adrián y Jorge. Nos quedamos ahí bebiendo agua, pero Quique no estaba. Al principio nadie dijo nada. Luego Jorge preguntó dónde había ido Quique. Ninguno lo sabíamos. Esperamos otros 10 minutos pensando que aparecería en cualquier momento, pero nunca volvió. Adrián finalmente se encogió los hombros y dijo que probablemente era un chico raro que se había ido sin más. Los demás estuvimos de acuerdo, aunque la situación se sentía extraña. Cuando los demás se fueron al atardecer, entré en casa. Fue entonces cuando noté algo raro cerca de la ventana de mi dormitorio. En el césped había un trozo de cuerda, vieja y sucia, como si hubiera estado fuera durante meses, pero yo sabía que no había estado ahí antes. La recogí y la tiré a un lado, pero se me quedó en la cabeza. El primer pensamiento que tuve fue en Quique. Me dije que estaba exagerando, pero esa tarde no podía dejar de preguntarme si había entrado en la casa mientras estábamos distraídos. Mi padre normalmente deja una de las puertas laterales sin seguro durante el día. Fui habitación por habitación, checando armarios y debajo de las camas. Nada. Esa noche, alrededor de las 11, me preparé para dormir. Estuve quizás 1 hora tumbado mirando el teléfono cuando escuché algo. Pasos suaves fuera de mi puerta. Me quedé inmóvil. Mi padre a veces se levanta de noche a usar el baño, pero siempre tose o se aclara la garganta. Esto era silencioso, demasiado silencioso. Llamé a mi padre. Sin respuesta, me senté con el pulso disparado.
Los pasos se detuvieron justo fuera de mi puerta. Finalmente me levanté y cerré con llave. Me quedé ahí mirando el pomo, esperando. Después de unos 30 segundos, escuché la puerta de entrada cerrarse. El sonido se extendió por toda la casa. No perdí ni un segundo. Corrí al cuarto de mi padre y lo sacudí para despertarlo. Se incorporó adormilado mientras yo le explicaba lo que había escuchado. No dudó en mí. Cogió la escopeta de debajo de la cama y me dijo que me quedara cerca. Registramos toda la casa juntos. Cada armario, el sótano, el garaje. Incluso salió afuera a recorrer la propiedad con una linterna, pero no encontró nada. Después de eso, cerramos con llave todas las puertas y ventanas. Al día siguiente se lo conté a mis amigos, y todos lo descartaron riendo, diciendo que Quique probablemente era solo un chico raro que pasaba por ahí. Pero Rubén admitió que también le había parecido extraño. Dijo que Quique apenas había hablado durante el juego, solo miraba fijamente a la gente. Esa noche tampoco pude dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, un sonido de arañazos me despertó. Venía de la ventana de mi dormitorio. Me quedé paralizado mirando las persianas. El arañazo era lento, como si alguien arrastrara un palo o una uña contra el cristal. No quería mirar, pero no podía evitarlo. Doblé cuidadosamente una de las lamas de las persianas solo un poco. Al otro lado de la ventana había una figura. No podía ver su cara, solo la silueta de alguien de pie a centímetros del cristal en la oscuridad. Salté hacia atrás y grité a mi padre. Corrí al pasillo gritando hasta que salió de su habitación. No dudó. Salió afuera con la escopeta y disparó 2 tiros al aire. Le escuché gritar que dispararía a quien volviera por aquí. La figura de la ventana había desaparecido. El resto de la noche no dormí nada. Me senté en la sala con las luces encendidas mientras mi padre también se quedaba despierto. Al día siguiente, se lo conté a mis amigos y todos lo descartaron riendo, diciendo que Quique probablemente era solo un chico raro que pasaba por ahí. Pero Rubén admitió que también le había parecido extraño. Dijo que Quique apenas había hablado durante el juego, solo miraba fijamente a la gente. Esa noche tampoco pude dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, un sonido de arañazos me despertó. Venía de la ventana de mi dormitorio. Me quedé paralizado mirando las persianas. El arañazo era lento, como si alguien arrastrara un palo o una uña contra el cristal. No quería mirar, pero no podía evitarlo. Doblé cuidadosamente una de las lamas de las persianas solo un poco. Al otro lado de la ventana había una figura. No podía ver su cara, solo la silueta de alguien de pie a centímetros del cristal en la oscuridad. Salté hacia atrás y grité a mi padre. Corrí al pasillo gritando hasta que salió de su habitación. No dudó. Salió afuera con la escopeta y disparó 2 tiros al aire. Le escuché gritar que dispararía a quien volviera por aquí. La figura de la ventana había desaparecido. El resto de la noche no dormí nada. Me senté en la sala con las luces encendidas mientras mi padre también se quedaba despierto. Al día siguiente, se lo conté a mis amigos y todos lo descartaron riendo, diciendo que Quique probablemente era solo un chico raro que pasaba por ahí. Pero Rubén admitió que también le había parecido extraño. Dijo que Quique apenas había hablado durante el juego, solo miraba fijamente a la gente. Esa noche tampoco pude dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, un sonido de arañazos me despertó. Venía de la ventana de mi dormitorio. Me quedé paralizado mirando las persianas. El arañazo era lento, como si alguien arrastrara un palo o una uña contra el cristal. No quería mirar, pero no podía evitarlo. Doblé cuidadosamente una de las lamas de las persianas solo un poco. Al otro lado de la ventana había una figura. No podía ver su cara, solo la silueta de alguien de pie a centímetros del cristal en la oscuridad. Salté hacia atrás y grité a mi padre. Corrí al pasillo gritando hasta que salió de su habitación. No dudó. Salió afuera con la escopeta y disparó 2 tiros al aire. Le escuché gritar que dispararía a quien volviera por aquí. La figura de la ventana había desaparecido. El resto de la noche no dormí nada. Me senté en la sala con las luces encendidas mientras mi padre también se quedaba despierto. Al día siguiente, se lo conté a mis amigos
y todos lo descartaron riendo, diciendo que Quique probablemente era solo un chico raro que pasaba por ahí. Pero Rubén admitió que también le había parecido extraño. Dijo que Quique apenas había hablado durante el juego, solo miraba fijamente a la gente. Esa noche tampoco pude dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, un sonido de arañazos me despertó. Venía de la ventana de mi dormitorio. Me quedé paralizado mirando las persianas. El arañazo era lento, como si alguien arrastrara un palo o una uña contra el cristal. No quería mirar, pero no podía evitarlo. Doblé cuidadosamente una de las lamas de las persianas solo un poco. Al otro lado de la ventana había una figura. Epílogo. Nunca volvimos a ver a Quique. La cuerda desapareció al día siguiente. Mi padre juró que no la había tocado. Yo tampoco. Durante semanas, revisamos las cámaras de la gasolinera más cercana. Nadie coincidía con su descripción. Ningún vecino lo conocía. No había ninguna casa más arriba por la carretera donde pudiera vivir alguien con ese nombre. Si quieres saber qué pasa después, dale like y te traigo la continuación.